Bueno, especialmente porque esto tiene consecuencias para las fuerzas de orden y seguridad, para lo que es el combate a la delincuencia, la criminalidad, el terrorismo, que están instalados en nuestro país. No nos olvidemos que en Chile existe terrorismo de izquierda. La detención del señor García Huidobro en el sur, las relaciones de el señor Yaitul con Cuba, con Venezuela, su intento, no sabemos si fallido o no, de internar armas de dichos países, eh, el hecho de que existan grupos anarquistas, extremistas, que ponen bombas, como hasta no hace mucho tiempo atrás también en el metro, una bomba que le mandaron creo que al señor Hinspeter en su momento, los ataques del 18-10. En Chile existe una izquierda extremadamente violenta y, por qué no decirlo, también asesina cuando puede. Y esto ya tiene una historia, o sea, no es que haya sido de hoy día. El MIR nace, si no me equivoco, en 1962 para tratar de recrear la Revolución Cubana en Chile. No olvidemos que la Revolución Cubana solamente en sus primeros años fusiló a más de 50.000 personas. Es decir, sí, 12 a 14 veces lo que el número total de personas que fueron víctimas o que cayeron en combate, porque ambas dos cosas son ciertas respecto del gobierno militar. Pero eso no le preocupa a la izquierda chilena, ¿no es cierto? Porque les preocupan solamente los suyos y solamente en la medida en que les conviene y les sirve. Bueno, el señor Gabriel Boric salió hoy día a conmemorar, sí, a la señora Paulina Aguirre Tobar, que habría sido asesinada brutalmente por el MIR hace 20 años. Pero no solamente eso, también salió a conmemorar, si no me equivoco, a los jóvenes idealistas que dieron origen al Día del Joven Combatiente, también llamado el Joven Delincuente, especialmente por la gente honesta de nuestro país. Y pocos saben, pero efectivamente ella era militante del MIR, por lo tanto de una organización violenta, tenía armamento en su poder, y al momento de ser detenida, percutó 3 disparos contra los agentes de la CNI que trataron de detenerla. Aquí está la historia completa contada por Vero Velasco. Dice, 27 de marzo de 1987, en el inmueble de calle Pastor Fernández, número 16100 en Las Condes, domicilio de Paulina Aguirre, se encontró armamento el que fue retirado por personal de la CNI que dispuso guardia en el lugar para detener a su ocupante, quien solo regresó el viernes 29 de marzo a las 23:15 horas a pie, siendo interceptada por funcionarios de la CNI, los que la combinaron a detenerse e identificarse. Paulina se detuvo, pero abrió su bolso, de donde sacó un arma e hizo 3 disparos, lo que motivó que los funcionarios le dispararan, causándole la muerte. Entonces, señor Gabriel Boric recuerda a personas que atacaron a la fuerza pública, que estaban legítimamente deteniéndola. Y no me vengan con el cuento de que no, que estaba peleando contra la dictadura, si nosotros sabemos perfectamente que el camino a la entrega democrática del poder había iniciado ya en 1980 y que fue el Partido Comunista el que rechazó la entrega democrática del poder porque ellos veían en eso una consolidación del sistema que se había instalado a partir de 1973, que la entrega del poder por vía democrática lo que hacía era perpetuar el sistema de economía libre y el sistema de sociedad libre que se había dado Chile por medios democráticos. Y por eso se dedicaron no solamente a internar armas por Carrizal Bajo para tratar de armar una guerra civil, sino que también a hacer todo tipo de tropelías y atentados, fruto de los cuales murieron muchas personas, muchos civiles también absolutamente inocentes. Entonces Gabriel Boric sale ahora a recordar a este personaje violento, miembro de un grupo terrorista, que quería imponer en Chile una dictadura, porque no nos equivoquemos, él mismo no quería una democracia en Chile. Ya el Frente Manuel Rodríguez no quería una democracia en Chile, querían la dictadura del proletariado. Y de hecho, tanto es así que después de 1990 siguieron haciendo atentados. Uno de esos atentados, el más conocido de todos, es probablemente aquel bajo el que le costó la vida a Jaime Guzmán, un senador elegido en democracia. Pero eso no es un tema que a Gabriel Boric necesariamente lo preocupe, ¿no es cierto?
Veamos aquí un artículo del Libro de un tiempo atrás. ¿Con quién se había...? O sea, Gabriel Boric, antes de... Bueno, ahí lo tenemos con la polera de de Jaime Guzmán asesinado. Después salió a decir como que no, pido disculpas. Ustedes saben cómo lo hace esta gente, que piden disculpas, después vuelven a las andadas, después vuelven a pedir disculpas, vuelven a las andadas. ¿Por qué? Porque en su convicción y en su fuero interno es un filo terrorista. Al presidente de la República le gusta el Frente Manuel Rodríguez, ¿no? Y de hecho, en su momento, José Antonio Kast lo confrontó con eso. Y se lo dijo. Le dijo, se había reunido con terroristas y cuestiones. Y Boric dijo, cuando me equivoco soy capaz de reflexionar de mis errores y pedir perdón. En el caso de la polera que tú mencionas, eso fue exactamente lo que hice, porque de los errores es una oportunidad para aprender y es una máxima en política está muy ausente. Pero el señor Gabriel Boric también se reunió con, ¿me estoy equivocando? Palma Salamanca. ¿Fue Palma Salamanca? No, en Mauricio Hernández no eran buenas. Y no solamente eso. También en su momento se reunió también con Ricardo Palma Salamanca. Habló del legado del Frente Manuel Rodríguez. El legado del Frente Manuel Rodríguez son cientos de muertos, damas y caballeros. Daños a la propiedad incalculables. Y el intento de impedir que en Chile se entregase el poder por vía democrática. Esa es la realidad. Aparte de haber asesinado a un senador. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades o las oportunidades que tenemos de que este presidente genere la confianza en las fuerzas de seguridad para que vayan a detener a narcos, a terroristas, etcétera? Si este es el presidente de los terroristas, este es el amigo de los terroristas, este es el que encuentra que ser terrorista es bueno, que es heroico. ¿Ya? Y yo entendería, si tú eres un combatiente por la libertad, no sé, en su momento en Afganistán, en Cuba, donde no existe ninguna salida democrática, ninguna perspectiva de salida. Pero en Chile de 1980 sabíamos que se iba a entregar el poder. Estaba establecido el cronograma y se cumplió con el cronograma. Y se puede poner en duda el plebiscito, todo lo que quieran de 1980, pero se había firmado, estaba oleado y sacramentado. Y sin embargo, se dedicaron a internar armas. Se dedicaron a internar armas y a matar chilenos. Y eso es algo que Gabriel Boric respalda. Así como lo respaldó en su momento a Temo y Cucuy, a donde fue en alguna ocasión. Así como los ha respaldado indirectamente al integrar al Partido Comunista en su gobierno. Creo que en algún momento el propio Gabriel Boric dijo estar a la izquierda del Partido Comunista. Entonces yo le pregunto, bueno, y ahora sale con esta. No se dan cuenta en el gobierno, no se dan cuenta en la izquierda, o quizás no les importa, o quizás sea ese el objetivo, que revivir esto más encima sobre la base de mentiras, porque no nos olvidemos que los dos jovencitos, eso del Día del Joven Combatiente, eran asaltantes de panadería, para más remate, le dispararon a un carabinero que terminó grave. Pero no se dan cuenta que todo su discurso de cambio, de renovación y todo el tema, se les desploma a ojos vistas cuando salen a defender lo indefendible. No les cae la teja. No les cae la teja de que es absolutamente imposible que se pueda sanar la herida que hay entre la izquierda, las Fuerzas Armadas y de orden, cuando siguen con esta estupidez. Y lo digo no porque a mí me interese mayormente de que se sane desde el punto de vista político, que se entiendan perfecto las Fuerzas Armadas de orden y la izquierda, no. Sino que porque de otra manera este país no funciona, si aquí hay alternancia en el poder.
En un sistema democrático viene un gobierno de un signo, después viene el gobierno de otro signo, a menos que tenga el Partido Comunista todo el poder, bueno, entonces vamos a seguir teniendo un sistema democrático. Pero no puedes tener un sistema que está quebrado entre el Ejecutivo o una parte del sistema político y las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Porque lo que sucede es lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es la pérdida de control en muchas partes de nuestro país. Y hay momentos en los cuales uno se pregunta si eso es querido, si eso es lo que se desea. Yo sé que los narcos lo quieren. A los narcos les encantaría la idea de tener a Chile siendo un Estado fallido, absolutamente incapaz de recuperar el control territorial. ¿Es eso lo que quieren? Nexos hay entre el comunista y el narco, a través de las FARC, a través del gobierno venezolano. Hay nexos, lo sabemos, pero ¿es eso lo que quiere el presidente, este amigo de los terroristas? No es el primero, por lo demás. Yo me acuerdo de la señora Gabriela, Michelle Bachelet, cuando salió corriendo dando saltitos para saludar a Fidel Castro, el tirano más longevo y más asesino de la historia de Latinoamérica. O cuando hizo lo propio y saludó a Ho Chi Minh, que había matado a la friolera de 3 millones de vietnamitas. La friolera, pues, o sea, no es nada, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Está volviendo Boric y su gobierno a tratar de refugiarse en el octubrismo, a ese que trató de indultar y amnistiar al comienzo de su gobierno, a ese al cual le dio pensiones de gracia? ¿Está tratando de enganchar de nuevo con el elemento violentista? Porque de alguna manera hay una asociación. Cuando el senador Núñez y el presidente de Revolución Democrática llaman entonces a salir de nuevo, y sabemos que cuando llaman a salir es porque llaman a salir a quemar, pues al final no nos equivoquemos, yo no conozco una manifestación de esta gente que haya sido pacífica. Y eso lo pone en la misma olla que estas declaraciones de Boric, y uno le empieza a quedar un mal gusto en la boca. Cuando uno recuerda que el Partido Comunista y el Frente Amplio en pleno votaron sistemáticamente en contra de condenar la violencia como forma de hacer política al principio de este gobierno y varias veces en el Congreso. ¿Qué nos está diciendo Boric? Nos está diciendo entonces que está volviendo a sus orígenes de activista violento, o los orígenes de algunos de su coalición de activistas violentos. ¿Va a decir lo mismo si salen activistas violentos de otro signo político? ¿También los va a encontrar súper heroicos y súper descueve? Estamos en un país democrático, donde se elige democráticamente las autoridades. Y sin embargo, esta gente ha respaldado, defendido, tiene nexos con la CAM desde un principio. Si vimos ahí al principio de este gobierno también los contactos que tenía la jefa de gabinete del Ministerio de Desarrollo Social, si no me equivoco, con Héctor Yaitul. Entonces, ¿de qué estamos hablando con este gobierno? ¿De qué está hablando Boric? ¿Es otra cuestión descriteriada que le pasó o es parte de un diseño? ¿Es parte de un diseño? Y si es parte de un diseño, ¿a dónde quiere conducir ese diseño? ¿A dónde nos lleva ese diseño? ¿A más violencia? ¿Esta vez con aval del Estado? Ten cuidado, señor presidente, con este tipo de cosas. Y por lo demás, hacerle presente lo siguiente. Yo creo que la mayoría de los chilenos está, sobre todo desde el 18-10, sobre todo después de las denuncias de centros de torturas en Baquedano, detenidos desaparecidos, gente que habría sido asesinada por la fuerza pública, etc. La mayoría de los chilenos está despertando a que ustedes son una manga de mentirosos, que han estado dispuestos a engañar a la opinión pública descaradamente respecto de su calidad de supuestas víctimas, siendo que ustedes son victimarios, que ustedes son, sí, ¿por qué no decirlo?, revolucionarios, los que van a buscar la guerra, los que inician el intento de destrucción violenta del sistema. Y después se quejan
porque los reprimen, y cuando no los reprimen lo suficientemente duro, entonces inventan violaciones, inventan sodomizaciones, inventan torturas, inventan asesinatos, inventan desapariciones, las inventan. Porque les sirve para el relato, les sirve para establecerse ustedes como autoridad moral. Bueno, les voy a decir una cosa, si hay algo que para lo que sirvió el 1810 es para abrirle los ojos a los chilenos respecto de a quién defienden ustedes. Y por lo demás, un criminal no tiene derecho a pedir que no le saquen la cresta o que no lo aprieten o a no terminar muerto si efectivamente se enfrenta a las fuerzas de seguridad que están defendiendo la ley. No es una víctima de derechos humanos ni un preso político, como dijo incluso también alguien de su gobierno respecto de los 3.000 y tantos que fueron condenados por el 1810. No, no lo es. Es un criminal. Y usted, si apoya a los criminales, no es nada más que, bueno, un asociado con criminales. Puede tener la banda presidencial, pero sigue siendo un presidente asociado con criminales. Punto. Punto. El MIR era un grupo criminal desde el año 62 al 62. Nosotros ni se imaginaba Chile que iba a terminar en un gobierno militar. El 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73. El MIR mató gente, asaltó, puso bombas. Después del 73 siguió con lo mismo. No es que haya tenido un cambio de actitud o esta cuestión se haya iniciado por el tema de Pinochet, ¿no? De hecho, colocaron autobombas. De hecho, creo que fue Ominami, el que después fuera senador, el que colocó una bomba que causó un descarrilamiento con cientos de muertos. O con más de 100 muertos. Eso ustedes nunca se las cobraron. Chile nunca les ha cobrado. La derecha y la gente normal y corriente que perdió a sus parientes, víctimas de la barbarie que ustedes propugnan, al servicio de un modelo de sociedad que es la basura más espantosa que ha vivido nuestro planeta, esas familias no han salido a cobrarles a ustedes, pero deberían. Deberían asociarse y deberían ir y funarlos a ustedes, porque ustedes son literalmente lo más inmoral que ha pisado este planeta. No tienen derecho a hablar de derechos humanos, no tienen derecho a hablar de democracia, no tienen derecho a hablar de nada. No tienen derecho. Y no tienen derecho porque sus acciones los condenan. Porque sus mentiras hacen incluso imposible que les creamos si es que dicen la verdad. Porque no puedes diferenciar lo que es mentira de lo que es verdad, ¿no? Pues después de haber visto a Carol Cariola y a la señora Vallejo haciendo un torniquete a un señor del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sí, que había sido miembro del MIR, de la misma organización que a usted tanto le gusta, ¿ya? Que supuestamente el pobrecito le habían disparado una escopeta, pero después salió diciendo que no, la verdad es que no lo había atravesado tampoco. ¿Cómo le van a creer? ¿Cómo les vamos a creer? Todo lo que ustedes han dicho está bajo un manto de duda. Y yo honestamente, dado que lo suyo son acusaciones respecto de personas que tienen derecho a presunción de inocencia, parto de la premisa de que si ustedes mienten en una cosa, mienten en todas. Y ustedes han mentido mucho más que en una sola cosa. Han mentido de manera sistemática. Y cuando usted salió a pedir disculpas por el tema de la polera de Jaime Guzmán, también mintió. Y se nota. Y se nota. Porque cuando tienen la oportunidad, sale de nuevo a prestarle ropa a grupos terroristas. Grupos terroristas que le costaron la vida a inocentes. ¿Ok? Porque yo no veo cuál es la ganancia desde el punto de vista de la resistencia contra la dictadura, ¿ya? De salir y quemar gente viva en una micro, como lo hicieron ustedes, como lo hizo su sector, como lo hizo la gente que usted defiende. No nos equivoquemos. O cuando ponían bombas trampa en las poblaciones y más de un niño terminó muerto. ¿Se hacer cargo de eso? Esos eran los niñitos a los cuales usted defiende. Esos son los niñitos que usted defiende. Y no me vengan en cuenta que estábamos peleando contra la dictadura, porque la dictadura iba de salida.
la dictadura iba de salida, iba a entregar democráticamente el poder, cosa que no hacen ni sus amigos, sus amigotes, no lo hacen en Cuba, no lo hacen en Venezuela, no lo hacen en Nicaragua. En ninguna parte donde ustedes se instalan y tienen suficiente poder, entregan el poder, y menos por vía democrática. Cosa que hace que el gobierno militar chileno sea moralmente 100 veces superior a ustedes y a lo que ustedes proponen. ¿Mm? Lo dejo ahí nomás. Lo dejo ahí nomás. Ser amigo terrorista. Filoterrorista. ¿No aprendió nada de la historia? Nada. El 70 y el 73 el MIR se comportó como el hacha en el bosque. Es probablemente una de las razones por las cuales Salvador Allende incluso perdió el control. Es una de las razones. Trataron de sublevar a la Armada. ¿Usted es estúpido? ¿O solamente ignorante? ¿O es mala persona? Una de las tres. Pero un hombre sabio no hace lo que hace usted. Un estadista no hace lo que hace usted. Salir a revivir este tipo de cuestiones. Descriterio. Un descriterio. ¿Mm? Y respecto de las violaciones de derechos humanos, usted no ha movido un dedo por el tema de los detenidos desaparecidos que están en el servicio médico legal. Ni uno. Es un hipócrita. Te lo voy a decir de frente, Gabriel. Eres un hipócrita. Hay cientos de personas detenidas desaparecidas sin identificar en el servicio médico legal y tú no has hecho nada. Nada al respecto. Tú eres el presidente de la República. Tú le puedes decir al ministro de Justicia que haga lo necesario. Tú le puedes decir al servicio médico legal, y digo tú, porque la verdad es que nos vamos a poner al mismo nivel. Tú le puedes decir al servicio médico legal, o puedes por lo menos hacer la presión para que se empiece a identificar. Le puedes dar urgencia al proyecto de ley que yo coloqué que da derecho al servicio médico legal a identificar de oficio. Pero no te interesa, igual que toda tu gente, porque los derechos humanos son para ustedes un negocio. Son malas personas. Son muy malas personas que ustedes utilizan incluso a sus propias víctimas para alcanzar sus objetivos políticos. Violan los derechos humanos de su propia gente con tal de mantener el negocio activo. Son malas personas, no tienen honor. Eso, y estoy dispuesto a defenderlo donde sea lo que acabo de decir. No tienen honor. No tienen ni honor ni decencia en esta materia. Y no debiesen volver a tocar la palabra derechos humanos en su vida. Respaldando terroristas, incluso a la propia gente negándole una sepultura como corresponde. Y a las familias negarles y poder ir a la sepultura. Sabiendo desde hace 20 años dónde están. Haber permitido que cuántas madres hayan muerto sin haber recibido a sus hijos. Son unos infames. Y usted, presidente, es el presidente de todos esos infames.